Buenos días, junto a mis compañeros les daremos una breve charla sobre el COVID-19. Cuidarnos es tarea de todos. Para comenzar, podemos explicar qué son los virus. Los virus son partículas de código genético, ADN o ARN, encapsuladas en vesículas de proteínas. Los virus no se pueden replicar por sí mismos, ellos necesitan infectar células y utilizar los materiales de las células huésped para poder crear copias de ellos. Lo peligroso de estos es que pueden llegar a ser muy contagiosos, como por ejemplo el COVID-19. ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus o SARS-CoV-2 es una enfermedad viral respiratoria perteneciente a la misma familia genética de los virus SARS-CoV y MERS-CoV, surgidos en China y Arabia Saudí en los años 2002 y 2012 respectivamente. El primero tuvo su origen en los murciélagos, mientras que el virus MERS-CoV provino de los camellos o dromedarios. Hasta el 2019 solamente se conocían 6 especies de coronavirus patógenos perjudiciales para la salud del ser humano. De ellos, solamente 4 causaban síntomas de resfriado común en personas que antes estaban sanas. Por el contrario, las 2 especies restantes, de origen zoonótico, causaban una enfermedad que en ocasiones resulta mortal. El síndrome respiratorio severo y el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Estos tipos de coronavirus solamente infectaban aves y en algunos casos especies de mamíferos, especialmente, pero evolucionaron, ahora causando brotes en los seres humanos también. ¿Qué es el COVID-19? Es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se descubrió recientemente. Ambos eran desconocidos hasta que estallara el brote en Wuhan, China, que fue su ciudad de origen, en diciembre del 2019. Los científicos calculan que una persona infectada con el virus puede llegar a contagiar de 1.5 a 3.5 personas mediante las mínimas gotas de saliva que éste escupe al hablar, estornudar, reír, etc. Esto hace al virus altamente contagioso como el SARS, que surgió en el 2002 y más fácil de contraer que el VIH. El 31 de diciembre del 2019, la OMS recibió reportes de presencia de neumonía con origen desconocido en Wuhan, China. Rápidamente, a principios de enero, las autoridades de este país demostraron que la causa de esta neumonía era una nueva cepa del coronavirus. Los síntomas que puede llegar a presentar una persona infectada con el COVID-19 son tos seca, diarrea, vómito, fatiga o cansancio, fiebre de alta temperatura, malestar general, falta de aire en los pulmones y dolor en ellos. En algunos casos más graves se puede presentar neumonía, insuficiencia renal y la muerte. ¿Qué hacer en caso de que presente síntomas de COVID? Lo que se les recomienda a las personas con síntomas de COVID leve, como por ejemplo diarrea, cansancio, dolor de cabeza, de garganta, tos seca o fiebre, es quedarse en casa siempre y cuando no presenten alguna patología más grande, debido a que al salir puede contagiar a más personas y también de esta manera, quedándose en casa, evita que pueda contagiarse un poco más y sus síntomas puedan agravar. En el caso de los niños, si ve que su niño presenta un síntoma, lo recomendable es llamar a su médico para así discutir los síntomas que tiene el niño, porque hay veces que puede que el niño no presente COVID, sino que sea una pequeña gripe. ¿Cuándo acudir al médico? Si presenta síntomas graves como dificultad para respirar o falta de aire, dolor o presión en el pecho e incapacidad para hablar, caminar o moverse, debe de buscar atención médica inmediatamente. Sin embargo, debe de llamar primero a su doctor o al centro de atención sanitaria antes de presentarse al lugar en cuestión. Gracias. ¿Cómo se propaga el coronavirus y qué se debe hacer si ha estado en contacto con una persona infectada? Las personas pueden contraer el coronavirus de otras personas infectadas incluso si no tienen algún síntoma. Esto ocurre cuando una persona infectada estornuda o tose, dispersando pequeñas gotas del agua por el aire. Esas goticas pequeñas pueden aterrizar en la nariz o en la boca de una persona que se encuentre cerca. Algunas goticas más pequeñas pueden permanecer en el aire por minutos o horas. Esas goticas se llaman aerosoles. Las personas envían aerosoles cuando hablan o respiran.
Estas pueden viajar a muchos metros en una corriente de aire. Por lo tanto, el coronavirus puede propagarse a través de aerosoles. Pero esto es más probable que suceda cuando una persona infectada se encuentra mucho tiempo en interiores con poca ventilación. El virus puede ser más grave en unas personas que en otras, como también puede presentar síntomas en algunas personas o en otras no. Si usted ha estado en contacto con una persona que tiene la enfermedad o haber estado a metros de distancia, en estos casos lo mejor es quedarse en casa aislado durante 14 o 15 días. Si presenta síntomas, busque atención médica con su respectiva protección. Vacunas BNT 162 es una de las más actualizadas y de hecho está por ser aprobada por Estados Unidos por su gran mérito. Su función es alojarse en las células humanas cumpliendo con la finalidad de producir proteínas casi iguales a las del virus y de esta forma desarrollar anticuerpos que rechacen el virus. La siguiente vacuna es llamada por las iniciales mRNA 1273, que es una muestra que ha tenido 94% de efectividad en pacientes y por informes de empresa no han creado ningún efecto secundario. La siguiente vacuna es llamada por las iniciales AZD 1222, que es la vacuna de la Universidad de Oxford y de AstraZeneca. Este se le considera un replicante, es decir, que no genera sintomatologías que dañen la salud. Colocaron algunos genes del COVID-19 únicamente para que el sistema inmunológico reaccione y este pueda crear defensas para el cuerpo. Luego de probarla en Brasil, tiene un 70% de efectividad, lo cual es relevante, ya que se estima que aumentará al ajustarse la dosis. Mi nombre es Mauri Bernadales y les vengo a hablar sobre la aparición del SARS-CoV-2. ¿Por qué están apareciendo ahora tantas variantes del SARS-CoV-2? Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, ha sido frecuente escuchar comentarios sobre el temor de que el SARS-CoV-2 mutara hacia una forma más agresiva. En la mente de muchas personas se visualizaba que el virus era como un ente capaz de tomar decisiones para asegurarse su permanencia entre nosotros. La realidad es que los virus no deciden nada, simplemente cuando infectan una célula, de forma casi automática, comienzan a multiplicarse, algo que incluye la copia de la información genética. Durante el proceso de copias, es frecuente que aparecen errores, que si bien muchas veces no tienen ningún efecto. En ocasiones producen cambios en algunos de los aminoácidos que componen las proteínas del virus. Como consecuencia, la estructura tridimensional de estas macrocélulas, macromoléculas, se pueden ver alteradas y con ellas las propiedades del virus. Si los virus mutan continuamente, porque ahora cuando aparece a ver más variantes del SARS-CoV-2, ¿por qué le estamos poniendo trabas a su transición? La cosa era muy diferente. Al inicio de la pandemia, todos éramos susceptibles al SARS-CoV-2. Había gran escasez de equipos de protección para impedir los contagios y además desconocíamos las mejores medidas para prevenirlo. El resultado es que el virus prácticamente tenía vías libres para infectarnos y las variantes que fueran un poco más contagiosas tenían escasas ventajas para el resto. Después de un año de pandemia, la situación ha cambiado. Mucha gente ya ha pasado la infección y posee anticuerpos frente al virus. Tenemos acceso a mascarillas y hemos aprendido que el virus se transmite por aerosoles, lo que permite evitar contagios con una buena ventilación. Por último, se ha iniciado un proceso de vacunación que en algunos países ya han alcanzado buena parte de la población. En resumen, se lo estamos poniendo cada vez más difícil al virus. Y una consecuencia directa es que bajo presión las variantes más transmitibles tienen una ventaja frente al resto, pudiendo hacerse la mayoría. Periodo de incubación del COVID-19.
El periodo de incubación hace referencia al tiempo comprendido entre la exposición a un patógeno y la aparición de los signos y síntomas por primera vez. ¿Qué es un patógeno? Un patógeno es un microorganismo el cual puede causar una enfermedad. En este caso estamos hablando acerca del SARS-CoV-2, que es el que causa la enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19. Se dice que el periodo de incubación de este mide el tiempo de la exposición de dicho patógeno al inicio de la enfermedad, y esto ofrece información muy valiosa sobre la dinámica de la transmisión de la enfermedad, así como facilitar la puesta en vigor de las medidas de control no farmacéuticas apropiadas, tales como el contacto que traza y que estima la duración de la cuarentena casera para las personas que están infectadas por el patógeno y que entran en contacto con alguien que ya ha sido contagiado. Si bien el periodo de incubación medio puede ser de 5 a 6 días con rangos de 0 a 24 días. El intervalo sería el medio calculado en China con los primeros 425 casos, que fue de 7.5 días con una desviación estándar de más o menos 3 a 4 días. Y se cree, según la revista Up to Date, que el periodo de incubación del COVID-19 se da entre los 14 días posteriores a la exposición, con la mayoría de los casos ocurridos dentro del cuarto al quinto día y posterior a la exposición al virus. Más adelante se pudo investigar en esta misma revista que el estudio hecho en China, donde habían 181 casos de contagio por coronavirus, el 2,5% de los individuos infectados presentaron síntomas luego de 2.2 días y después de la exposición con el virus, y en el caso del 97.5% de los individuos infectados presentaron síntomas dentro de los 5 a los 12 días de exposición. Es decir, que el periodo de incubación es de 2 a 14 días. Y se dice que el periodo de incubación, según otras fuentes, puede ser variable entre 5 a 14 días, de una manera que una persona que ha estado en contacto con una persona enferma de COVID-19 puede presentar síntomas aún 14 días después de haber viajado o estado en contacto con alguien que está enferma o contagiada con este patógeno, la cual también puede, después de 14 días de su recuperación, puede seguir contagiando a más personas. Buenos días, mi nombre es Kevin López y a continuación les voy a hablar sobre la variante brasileña, británica y sudafricana. Lo que se sabe de la variante brasileña del coronavirus denominada P1 es poco conocida, pero despierta alertas a nivel mundial debido a que es más contagiosa. Según la microbiologista Natalia Pasternak, directora del Instituto de Estado de Ciencia, indica que el miedo es justificado. La P1 es una variante más contagiosa y se propagó muy rápido en Brasil, que es un país enorme y la pandemia está fuera de control. La P1 emergió en diciembre pasado en la ciudad de Manaus, pero esta fue identificada como una nueva variante en enero. También se identificaron varios casos en América del Sur en los siguientes países: Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia y Venezuela. Además se extendió hacia Estados Unidos, Canadá, Alemania. ¿Por qué la variante brasileña es más contagiosa? A diferencia de la variante sudafricana, la P1 tiene la mutación E484K, que podría generar más infecciones a comparación de otras cepas. Según algunos estudios realizados, se debe a que esta demanda más anticuerpos para resistir al virus. Además, tiene numerosas variaciones en la proteína Spike, a través de la cual el virus ingresa a las células para infectar. La variante brasileña es más letal. Por ahora ningún estudio ha concluido que la P1 sea más letal,
pero en investigaciones preliminares Orellana constató que la P1 no subió de tasa de mortalidad en los hospitales de Manaos a comparación con la primera ola de pandemia en abril de 2020. La variante británica. Una investigación revela que la variante detectada en el Reino Unido estaría relacionada con mayor riesgo de provocar la muerte. La variante B117 se encuentra en muchos países y se estima que se propaga más. La variante británica del coronavirus detectada por primera vez el pasado de septiembre en el Reino Unido y conocida técnicamente como B117 podría estar relacionada con un incremento del 61% de los riesgos de muerte en adultos. Los investigadores señalan que esto corresponde a un incremento del 0,6 al 0,9% del riesgo absoluto de la muerte de un varón entre los 55 y 69 años de edad en los 28 días posteriores a un diagnóstico. Dado que otras variantes del SARS-CoV-2 pueden presentar características parecidas a la británica, los autores decidieron hacer un modelo para corregir la posible identificación errónea de la B117 por pruebas diagnosticadas. A partir de este modelo, consideran que la variante británica, que actualmente está esparcida por muchos países del mundo, puede asociarse a un 61% más de riesgo de muertes. La variante sudafricana. Un estudio realizado en Israel por la Universidad de Tel Aviv por Clalit, el proveedor de atención médica más grande del país, ha desvelado que la variante sudafricana resiste contra la vacuna del coronavirus desarrollada por Pfizer y BioNTech. La investigación, que no ha sido revisada por pares, comparó a casi 400 personas que dieron positivo 14 días o más después de recibir una de las dosis con la misma cantidad de pacientes no vacunados contra el patógeno. Entre otras características coincidían la edad y el sexo. Así, se logró descubrir que la variante sudafricana B1351 era cerca del 1% de todos los casos de coronavirus que presentaban las personas analizadas, pero entre aquellas personas que recibieron 2 pinchazos, su tasa de prevalencia de la cepa fue 8 veces mayor que la de los no inoculados. Los expertos alertaron que el estudio solamente había tomado a un pequeño grupo de personas infectadas por la variante sudafricana de presencia muy rara en Israel. Además, los investigadores recalcaron que el análisis no tenía la infección de deducir la efectividad general de la vacuna contra ningún variante. Buenos días, mi nombre es Aldrich Mendoza y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre los factores de riesgo del COVID-19. Lo que parece claro es que hay 3 elementos a los cuales hay que prestarle mucha atención, los cuales son la edad avanzada, los signos de sepsis o septicemia y el dimérico alto, que es un valor sanguíneo asociado con la trombosis. De hecho, entre los examinados, aproximadamente el 48% de ellos tenían alguna enfermedad crónica, particularmente la hipertensión, mientras que una buena parte ya pasaba de los 50 años. Así como también la diabetes mellitus, también la neumonía crónica, la hepatopatía crónica, también la infección por VIH con inmunodepresivos graves y el cáncer activo, entre otros, están asociados con los peores pronósticos del COVID-19. Las investigaciones realizadas en la Universidad de Beijing, se llevaron a cabo analizando a más de 191 pacientes, pero se trataba de un estudio de cohorte multicentral más grande hecho hasta ahora. De hecho, también esto dio como resultado a 137 que se fueron dados de alta y 54 que murieron en el hospital. 91 de ellos tenía alguna comorbilidad, entre las cuales la más común fue la hipertensión, seguido de la diabetes y por último también estaba una enfermedad coronaria. La situación clínica del COVID-19 está dividida en 4 fases: la leve, la moderada, la grave y la crítica. La leve presenta síntomas respiratorios pero sin disnea ni insuficiencia respiratoria y da una imagen radiológica con infiltrado pulmonar escaso o incipiente, mientras que la moderada presenta síntomas respiratorios, disnea con insuficiencia respiratoria y da una imagen radiológica con infiltrado pulmonar bilateral. La grave, igual que la moderada, presenta síntomas respiratorios, también disnea con insuficiencia respiratoria, pero esta vez grave, y da una imagen radiológica con infiltrado pulmonar bilateral. Por último, la crítica presenta disnea, insuficiencia respiratoria y da una imagen radiológica de neumonía bilateral
evolucionada o rápidamente evolutiva que requiere de un traslado a la UCI o unidad de cuidados intensivos, además de métodos invasivos como la intubación orotraqueal, disculpen. También puede ser la ventilación mecánica. El curso del COVID-19 es variable y va desde una infección asintomática hasta una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica que puede requerir de ventilación asistida y también puede ser frecuentemente fatal. De hecho, la forma asintomática o presentaciones leves se da mayormente en niños, adolescentes y adultos jóvenes, mientras que la grave se da en personas mayores de 65 años o aquellas que presentan condiciones crónicas como puede ser un EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares, entre otras. Gracias. ¿Cómo ha afectado el COVID en la salud mental? A medida de que el COVID ha ido avanzando y a medida de que los países han ido implementando más normas, la mayoría de las personas hemos implementado un cambio drástico en nuestra vida cotidiana. Eso nos ha afectado tanto física como mentalmente. Tanto así que las personas con problemas mentales, especialmente los que tienen trastornos mentales, se han visto más afectados a través de todo esto. Estas personas que tienden a tener estos problemas tienden a tener como lo que son estrés, problemas cardiovasculares, problemas mentales, también tanto depresión, ansiedad y entre esos. ¿Por qué? Porque muchas personas tienden a tener miedo a ser contagiados por este mismo virus. Pero para poder tener una salud mental plena se recomienda mantenerse informado tanto a las autoridades de las informaciones de las autoridades nacionales y locales. Siga una rutina diaria, levántese y acuéstese si es posible a la misma hora todos los días. Mantenga su higiene personal, haga ejercicio durante todos los días, si es posible 1 o 2 veces al día. Haga rutinas como por ejemplo también siga estando activo en cosas que le gusten y manualidades y entre otras cosas. Afortunadamente todos podemos ayudarnos en estos tiempos. Medidas de prevención. ¿Cómo puedo prevenir y prepararme ante la COVID-19? La mejor manera de prevenir el virus es tratar de no estar expuesto a él o exponer a otras personas. Debemos lavarnos las manos con agua y jabón por lo menos unos 40 segundos o usar gel antibacterial con un mínimo de 60% de alcohol. A la hora de toser o estornudar, cubrirse la boca con la parte interna del codo de esta manera. Evitar tener contacto con personas que tengan resfriado. En caso de presentar algún síntoma, acudir a su médico especialista. Es necesario desinfectar las superficies con las que tenemos contacto frecuentemente. No debemos asistir a actos públicos y mantener la distancia social al menos de 1,5 metros entre personas. El uso de la mascarilla. ¿Cómo usar la mascarilla de forma correcta? Muchos no lo usamos de la manera como va. Entonces, a continuación les explicaré. Primero, antes de colocar la mascarilla, debemos lavarnos las manos, como lo mencioné anteriormente, con agua y con jabón, o muy bien puede ser con un gel antibacterial. De la siguiente manera. Luego debemos asegurarnos de que nuestro tapaboca esté completamente limpio. Posterior a esto, recuerda que debes de cubrir no solo tu boca, sino también tu nariz y tu mentón, de la siguiente manera. El nuevo coronavirus afecta a las personas mayores o también puede afectar a las personas jóvenes. El coronavirus infecta a las personas de todas las edades. Como bien ya observamos, en las personas mayores o con alguna enfermedad, ya sea el asma o la diabetes, tienen más probabilidades de enfermarse. La Organización Mundial de la Salud aconseja a las personas de todas las edades que tomen medidas
para protegerse del virus, por ejemplo, mediante la higiene personal. ¿Son eficaces los antibióticos para prevenir y tratar la infección por el nuevo coronavirus? No, los antibióticos son eficaces para tratar las bacterias, pero no el virus, puesto que el coronavirus es un virus que no debe utilizarse antibióticos para prevenir ni tratar la infección. Sin embargo, si usted ha sido contagiado por el virus y ha de ser hospitalizado, le van a aplicar y administrar antibióticos para prevenir y para que no se contagie de una infección bacteriana. El virus COVID-19 puede transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos. Las pruebas obtenidas hasta ahora indican que el COVID-19 puede transmitirse en cualquier zona, ya sea cálido y húmeda. Hay que adoptar una medida necesaria de protección si vives en zonas que se han notificado un COVID-19 para prevenir la enfermedad, o de esta manera puede ser lavándose las manos con frecuencia para evitar la infección ocasionada, evitándose tocando los ojos, la boca o la nariz. A continuación, le daremos un mensaje reflexivo con respecto a la COVID-19. Por favor, presta mucha atención. Hola, sé que te lo han dicho muchas veces. De hecho, llevan diciéndolo hace varios meses. Y sé que esta no es la primera crisis mundial que vives en tu vida. Primero, la económica y ahora, la sanitaria. Sé que quizás sientes miedo, ansiedad y crees que las cosas no van contigo, pero no es así. Ya sé que te afecta y mucho, pero con muy pocos gestos podemos ayudarnos y prevenir el contagio del coronavirus. Recuerda usar siempre mascarillas fuera del entorno familiar, en reuniones con amigos o con familiares con los que no tienes contacto frecuentemente. No olvides ponértelo correctamente. Por mí no te vas a contagiar. Mantén siempre 1 metro de distancia. Evita los besos, los abrazos y compartir botellas y cubiertos. Con los ojos también se puede besar, abrazar y sonreír. No compartamos el celular. El virus podría pasar de mano en mano. Por mí no te vas a contagiar. Si tocas tu cara, los ojos, la nariz o la boca sin querer, lava inmediatamente tus manos. No salgas de casa. Si tienes fiebre o tos, llama a tu centro de salud más cercano y acata las medidas que te digan. Por mí no te vas a contagiar. Evita aglomeraciones, donde y con quien quedemos son decisiones importantes. Puede que no tengas síntomas, pero aún así podrías ser portador del virus. Por mí no te vas a contagiar. Recuerda también proteger a los mayores o a las personas con enfermedades crónicas con las que convives o tienes relación. Si el virus entra en tu casa, la vida de estas personas y la tuya corre un grave peligro. ¿Crees que las normas de bioseguridad para prevenir el contagio del coronavirus no van contigo? ¿Crees que es un juego? ¿O crees que eres inmortal? Pues déjame decirte que no lo eres. Ni tú, ni tus padres, ni tus hermanos, ni tus vecinos o amigos lo son. Nadie es inmortal. Si ellos sufren la enfermedad por tu irresponsabilidad o no la superan, jamás te lo perdonarías. Por eso te decimos que uses la mascarilla de forma correcta y acate las normas de bioseguridad, porque si te proteges tú, los proteges a ellos. Cuidémonos.